¿Por qué podríamos considerar a la cantera del Chelsea como la mejor de toda la Premier League? Hoy vamos a tratar de explicároslo. Bueno, Juan, la cantera del Chelsea, una academia bastante conocida, por supuesto. Cobham, efectivamente. Cobham. Es una palabra complicada, ¿eh? Si ya es como Tottenham, si ya cierras completamente la boca, ya es como Cobham. .com, ¿no? Es verdad, com. @.com. El caso es que en Cobham han tenido una gran reputación últimamente y muchos se aventuran a decir que son la mejor cantera de toda la Premier League. Hoy en este vídeo queremos hablar sobre ese tema y por qué, efectivamente, sí lo son. Vamos con los principios básicos de para qué quiere un club una cantera. Un razonamiento muy lógico. O bien sacas futbolistas para que jueguen en tu primer equipo, o bien sacas un dinero formando a futbolistas y posteriormente vendiéndolos para sacar un rédito económico. De lo contrario, si no estás cumpliendo ninguna de estas dos funciones, estás haciendo una labor altruista para el resto del mundo del fútbol, que estará encantado de que tú formes futbolistas y se vayan gratis, pero para tus propios intereses, desde luego, no está siendo demasiado productivo. O inviertes en jugadores que no son válidos y por tanto estás perdiendo dinero, o inviertes en jugadores que luego te van a quitar. Que luego te están robando por nada. Sea por donde sea, estás perdiendo dinero. Vamos a empezar por el uso en la plantilla de jugadores canteranos. Estos son en la actualidad los 3 equipos que más jugadores formados en sus academias, mínimo desde sub-17, tienen actualmente en primera plantilla. Nos encontramos a 3 equipos empatados, Nacho, con 8 jugadores canteranos cada uno de ellos. Así es, tenemos al Manchester United con 8 jugadores, entre los que se encuentran Rashford, Lingard, Pogba, McTominay, Greenwood, Henderson, más otros menos conocidos como Chong o Heaton, que ya es muy secundario. En el Chelsea ya conocéis la mayoría de los nombres: Mount, James, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Chalobah, Christensen, jugadores que tienen peso en el equipo. Y en el Southampton también hay varios que son nombres conocidos, como Walcott, como Ward-Prowse, como Stephens, o ya otros que juegan menos pero que también tienen buena pinta, como Smallbone o como Tela. Así que son 3 equipos que tampoco sorprenden nada, porque en el caso del Southampton conocemos muy bien, sobre todo la gente de Liverpool, de qué está hecho su cantera. Bueno, sea su cantera o también es verdad, por justicia del Southampton, sus ojeadores, porque muchas veces no es tanto canteranos, sino también jugadores que saben ver en el mercado de fichajes. Y también, Juan, tenemos algunas menciones de honor. No llegan a estos 8 jugadores por equipo, pero que también son canteras a tener en cuenta. Sí, por ejemplo, evidentemente el Arsenal está sacando ahora una buena generación de futbolistas con gente como Bukayo Saka o como Emil Smith-Rowe o Maitland Niles, Nketiah Balogun. En el caso del Brighton hay varios titulares, como es el caso de Lewis Dunk, Solly March, Aaron Connolly o Robert Sánchez. Equipo muy interesante de canteranos el que tiene el Brighton. En el caso del Norwich, ya sabéis, también equipo formador por excelencia, con Max Aarons, Todd Cantwell sobre todo, además de Gan o Ida. Además de haber perdido a varios, que si hubieran conservado los que hayan formado, el Norwich tendría un montón. Por supuesto, en el caso del Tottenham destaca sobre todo la figura de Harry Kane junto a Winks, Skip y Tanganga, y el Liverpool, que también parece haber dado con una generación interesante de futbolistas, con Alexander-Arnold, Curtis Jones, Neco Williams o Kelleher, aunque desde luego parece que, quitados los 2 primeros, es complicado que vayan a encontrar un hueco en el 11 titular. Además, también aquí no solo queríamos medir la cantidad de jugadores que están en ese primer equipo, sino también el porcentaje de minutos que tienen luego efectivos en sus equipos, porque ahí es cuando de verdad podemos medir el impacto de las academias de todos los clubes de la Premier League en lo que de verdad vale, que son los minutos de juego y los minutos que juegas en Liga. Eso es la importancia que tienen para sus equipos, y según el CIES Football Observatory, en uno de sus últimos estudios, el porcentaje de minutos jugados por futbolistas formados en el club entre la edad de 15 y 21 años, mínimo tienen que haber pasado, para que los cuente esta institución, 3 años de formación entre los 15 y los 21. El Chelsea tiene un 26,8% de los minutos jugados, es decir, prácticamente 1 de cada 4 minutos lo juega un canterano. El Manchester United, que está muy cerca, con un 25,6%, el Brighton un poquito más lejos con el 22,3%, Tottenham 19,9% y Arsenal 18,6%. Así que, por ejemplo, aquí vemos cómo resulta curioso ver que el Southampton se cae, porque tiene muchos canteranos en cantidad, pero luego no tan importantes en cuanto al 11 titular. Es importante esto que estamos diciendo sobre cómo medir
que es un canterano, porque lo otro lo podríamos considerar un joven fichaje, que por mucho que haya pasado una etapa en los sub-23 o en el equipo que sea, no deja de ser un fichaje, no lo has formado del todo. Si en cambio con este periodo que estamos aquí valorando y que hace el CIES también, si lo podemos considerar que ha pasado una etapa de formación suficiente en este club como para considerarlo miembro de su academia, aunque haya estado en otras. Ahora bien, has dicho al principio del vídeo, Juan, que la importancia de la academia, de la cantera, es doble. Por un lado, quedarte jugadores para que te sirvan futbolísticamente hablando, o usarlos para seguir ganando dinero e ingresar millones como club de fútbol. Y es por esto donde ahora queremos comparar a Manchester United y a Chelsea, porque hemos visto que en porcentaje de juego ambas canteras están nutriendo al primer equipo de una manera más o menos similar, aunque se lleva un poco por esa ventaja mínima el Chelsea el premio. Ahora vamos a comparar cuánto dinero han sacado Manchester United y Chelsea, que también es algo por lo que hay que valorar una cantera, por lo que te sirve económicamente. Eso es, vamos a por el dinero para hacer el desempate, y aquí vemos como claramente el Chelsea es un equipo mucho mejor vendedor de sus canteranos. Aquí observáis un gráfico en el que tenemos un pequeño resumen solo de las 10 ventas más importantes, pero hemos recopilado los datos de todos los jugadores en activo actualmente en el mundo del fútbol que han pasado por ambas canteras. En este caso sí que pueden ser lapsos más breves, pero todos los jugadores en activo que han vendido estos clubes y el total que han recaudado. Entre este top 10 de ventas encontramos, por ejemplo, en el caso del Manchester United, que la principal es la de Danny Welbeck por 18 millones al Arsenal. Giuseppe Rossi, que sigue en activo, por cierto, primera noticia, cuando lo vendieron al Villarreal por 9 millones de libras, eso sí, en un mercado de fichajes mucho menos inflado por aquella época. Hanusak a la Real Sociedad por 7,65 millones, y luego ya vemos, por ejemplo, otros casos como el de Johnny Evans, Johnston, McNear, Campbell, etcétera, etcétera, etcétera. En general vemos que en el caso del Manchester United claramente no tienen demasiadas ventas muy importantes, son todas relativamente baratas. Que, fíjate, Juan, aunque estemos dentro de un top 10, pero fíjate solo en el top 4. Tenemos en el Manchester United que la mejor venta es la única de dobles dígitos y además 18 millones. Ahora vamos a ver al Chelsea, y en el Chelsea nos vamos a dar cuenta de que ya no es solo la cantera en cuanto a talento producido, sino que aquí también hay que poner el foco en lo bien que trabaja el Chelsea en este tipo de mercados de fichajes para saber vender su talento joven. Lo venden, y muy caro, muchachos, porque como vemos, Tammy Abraham es el fichaje récord de canteranos actualmente en activo, con esos 36 millones de libras que pagaron la Roma para hacerse con sus servicios. Llaman también la atención pues fichajes como el de Fikayo Tomori, que no había tenido demasiada experiencia en la élite, y han conseguido sacar pues casi 26 millones de libras al los vale. Milan. Los vale, pero en el momento que lo compra el Milan es un muy buen precio para sacar por Fikayo Tomori. O de nuevo, por ejemplo, otra venta muy curiosa como la de Mark Gehgy, que es un futbolista que de nuevo estaba demasiado, bastante verde o bastante sin contrastar, tiene un gran futuro, pero 21 millones al Crystal Palace, la verdad es que parece una venta muy, muy cara. Y así podemos seguir. Nathan Ake, 22 millones, al algo Bournemouth, más de 22 sin millones. haber jugado prácticamente ni un solo minuto en el Chelsea, luego lo comentaremos como es un caso especialmente icónico, pero es que si seguimos bajando, seguimos viendo ejemplos de, por ejemplo, Jeremy Boga al Sassuolo por 9 millones. O sea, me parecen ventas absolutamente estratosféricas y de genio desde el punto de vista del club vendedor. 8,8 millones por Ola Aina, que comparado con el Manchester United, bueno, pues es lo que Giuseppe Rossi. Sí, un Giuseppe Rossi de la vida. Bueno, impresionante lo del Chelsea. Al final, la recaudación total del Manchester United es de 82,6 millones de libras. Recordad, recaudación, es decir, solo el dinero que han ganado con estas ventas. Claro, si restas los 94,5 millones que costó Paul Pogba, porque fue por lo que compraron a Pogba, pero él se marchó gratis, aquí nos sale un saldo total, un gasto neto, por decirlo de alguna forma, una cifra neta respecto a su cantera, en la que han perdido casi 12 millones con la gestión de esa cantera, porque también, si contamos con esos millones, sale así. Eso es, la resta con Pogba básicamente es por el razonamiento de todo lo que han ingresado por ventas de los canteranos es 82,6, pero seguro que hay alguien que se pone exquisito y dice, un momento, Pogba era canterano, lo dejaron irse gratis y luego lo ficharon por una millonada. Pues bien, efectivamente, tenéis toda la razón del mundo, si le restas a Pogba, ya directamente están perdiendo dinero con su gestión de la cantera. Todo lo contrario de el Chelsea, que en total ha sacado 187,5 millones de libras por las ventas de sus canteranos, porque si seguimos por debajo de ese top 10, hay muchas ventas y muy buenas.
de nuevo, habrá quien diga, bueno, pero si habéis hecho lo de Pogba en el United, tendréis que hacer lo de Lukaku en el Chelsea, porque de alguna manera a Lukaku lo ficharon cuando todavía era muy joven, pasó unas primeras cesiones como por ejemplo equipos del West Brom y luego se fue para volver mucho más caro de lo que lo hizo. Pues bien, aquí la operación es la siguiente. Lukaku lo vendieron por alrededor de 30 millones al Everton, lo han comprado por alrededor de 90 millones, entonces simplemente hay que restarle 60 a ese total recaudado. Al final nos quedaríamos alrededor de las 115 millones de libras recaudados por parte del Chelsea, así que aun restando el fichaje de Lukaku, siguen teniendo un beneficio de 3 dígitos que es absolutamente increíble por parte del Chelsea. También aquí nos hemos querido fijar en esos descartes de la cantera que se acaban marchando gratis de ambas academias o de ambos clubes, y aquí también es algo revelador ver qué jugadores, qué clase de jugador ha dejado escapar el Manchester United de su club sin poder retenerlos, sin poder sacar dinero por ellos, y qué clase de jugador ha sacado el Chelsea de su cantera sin obtener ningún beneficio económico por su salida. En el caso del Manchester United os vais a encontrar a jugadores como Jack Harrison en una etapa muy temprana de su carrera, pero ahora está en el Leeds después de que el Manchester City precisamente sacase rédito por esa operación. Dwight McNeil, también un muy joven Dwight McNeil que pasó por la cantera del Manchester United, o Pierluigi Golini, el portero del Tottenham, también en una etapa bastante temprana. A estos nombres hay que añadir, ya lo hemos mencionado, a Paul Pogba cuando en su día se marchó a la Juventus de Turín, o incluso jugadores como Tom Cleverley, ya más avanzado en su carrera, ya instalado en el primer equipo, pero que se acabó marchando también gratis, u otros de menor perfil como Ashley Fletcher, Fabio o Federico Maqueda. Estos son bajas que serían inconcebibles y ya vais a ver en el lado del Chelsea, es decir, jugadores ya formados, jugadores que ya han jugado en la Premier League. Es inconcebible que se acaben marchando todos de ellos gratis, mínimo sacar un traspaso por ellos, que por cierto parece ser una situación a la que se está abocando Jesse Lingard. O de nuevo, por ejemplo, Pogba. Es decir, el United no gestiona bien estas situaciones en las que tiene un canterano que no encaja en el primer equipo, pero no acaba de vender y al final se va gratis por nada. El caso Lingard es inimaginable en el Chelsea. Inimaginable, porque vamos a ver que en el caso del Chelsea sí es verdad que dejaron salir bastante talento cuando eran todavía pues prácticamente niños, gente como Declan Rice, Eddie Nketiah, Ryan Brewster o Chris Meffan, pero es cierto que también en Londres hay mucha competencia por esos jóvenes, y desde luego el único caso especialmente sangrante por el que no han sacado dinero es el de Dominic Solanke, por el cual al final acabó ingresando bastante dinero el Liverpool, pero no el Chelsea porque lo dejó marchar gratis cuando era un jugador relativamente formado. Pero en principio ya veis que hay una gran diferencia el Chelsea. Además de tener una cantera que utiliza para su primer equipo, al igual que el Manchester United, lo que le convierte en la mejor cantera de la Premier League es el hecho de lo bien que venden, el mucho dinero que recaudan y sobre todo que no dejan a nadie marcharse a cambio de nada. Siempre sacan un mínimo rédito económico para intentar financiar esa formación que han hecho durante tantos años. Hemos comparado al Chelsea en cuanto al uso de los canteranos en su 11 o en sus alineaciones en Premier League, y también en cuanto al rédito económico que sacan de esa cantera. En ambos casos nos queda claro que el Chelsea está a la cabeza en toda la Premier League. Ahora es cuando queremos analizar qué es lo que hace especial al Chelsea, por qué trabaja tan bien en ambos apartados el equipo de Roman Abramovich. Y por eso también tenemos que destacar la manera en la que siempre se han centrado en formar para vender. Aquí hay un sistema, sobre todo, que ya lo anticipábamos antes, Juan, que es muy interesante, que es el sistema de cesiones. Un sistema que se me entienda bien, pero sirve muchas veces como escaparate para jugadores que yo creo que el Chelsea es consciente que con el nivel que hay en la primera plantilla nunca van a tener opción de que entren, a no ser que haya un crecimiento, un pico de forma muy pronunciado como puede ser el de Conor Gallagher, aunque yo sigo pensando que es un jugador que puede ser una venta muy buena para el Chelsea, pero si no, saben que son jugadores que los muestran al mundo. Aquí lo tengo. ¿Que te gusta Marc Guehi? Toma. ¿Que te gusta Nathan Ake? Toma. Pero ya has visto cómo rinde, ya sea en Championship o en Premier League, así que págame dinero. Eso es, el caso del Chelsea no es tanto, siempre ha sido una academia de élite y desde luego todos los clubes grandes de la Premier League, el Liverpool, el United, el City, todos tienen grandes instalaciones, grandes academias, muchas mentes pensantes a la hora de formar a los jugadores, pero el caso del Chelsea siempre se ha especializado por coger a los jugadores ya en una etapa bastante avanzada de su proceso de formación, fichándolos desde extranjero, con un buen equipo de ojeadores, con ese sistema que montó Michael Emenalo,
para formar ese sistema de cesiones, pero son gente que ya llega bastante madura al equipo y que simplemente les dan un pequeño empujón cediéndolos a equipos o bien de la Premier League o bien de Championship para formarse y acabar sacando un rédito económico por ellos. Normalmente el Chelsea nunca había tenido como objetivo el que esos jugadores lleguen al primer equipo. De hecho, era un equipo que tradicionalmente no solía tener canteranos en la primera plantilla, a excepción de gloriosos ejemplos como por ejemplo el capitán John Terry, pero más allá de eso siempre han sido grandes. Terry, bueno, ya sabemos, West Ham por ahí. Eso es. Más allá de eso, pues vemos casos especialmente icónicos como el de Nathan Ake. A Nathan Ake, yo creo que es el ejemplo perfecto, lo fichan del Feyenoord con 16 años. Es decir, no está completamente formado, pero ya es un proyecto de futbolista. Sí. Le dan ese empujón final y lo ceden, lo curten en cesiones a Reading, a Watford y a Bournemouth, y lo acaban vendiendo precisamente a este último por 20,5 millones de libras, sin que apenas hubiera jugado nunca para el Chelsea. Así que esta era un poco la idiosincrasia de la cantera del Chelsea, el darle el último empujón para luego sacar un rédito económico. Un saludo desde aquí a Antonio Conte cuando repescó a Nathan Ake para que no jugase absolutamente nada. Eso aún así no impidió que el Chelsea sacase mucho dinero por él. También además es interesante lo abierto que está el Chelsea en un fútbol además como el inglés, que normalmente le cuesta abrir sus fronteras al extranjero. Y es que de hecho del top 10 de ventas que tiene el Chelsea, en 6 casos lo hizo al extranjero y en 2 de esos casos al Manchester United, pero es protagonista también el mercado europeo. Eso es, volvemos a ese top 10 que os habíamos mostrado antes de ventas de canteranos y vemos como por ejemplo Tammy Abraham se fue a la Roma, Tomori se fue al Milan, luego tenemos los casos de Traoré se fue al Lyon, Boga al Sassuolo, Olaina al Torino, Gael Kakuta al Sevilla. Al final es interesante ver cómo en mercados extranjeros muchas veces puedes obtener un mejor precio por tus jugadores que recurrir tanto al mercado nacional, que en el caso del Manchester United prácticamente venden a todos sus canteranos a equipos o bien de Championship o competidores en la Premier League, que les hace pues tener, ya hemos visto, una menor recaudación. Bueno, y quieras que no, lo alejas también por si en un futuro, quién sabe, a lo mejor te encuentras con el West Brom y te mete un golito en Old Trafford el canterano. Eso es, y además el último punto que les hace mejores vendedores es que, como hemos dicho y como hemos visto, el Chelsea no deja prácticamente a nadie marcharse gratis. Una vez que ya ha formado a un futbolista, siempre encuentra un equipo que se lo compre a través de un traspaso para por lo menos intentar no perder dinero o perder el mínimo posible. Sí, eso es, ya sea para al menos compensar el trabajo y el dinero que ha costado su formación, pero por ejemplo, en el caso de Tino Livramento me parece interesante. Livramento considera el Chelsea que ya no tenía hueco en el club, apuesta por el Southampton, es una apuesta que también hay que tener en cuenta que al Southampton le sale bien porque este rendimiento desde el principio no creo que lo esperásemos, pero al menos al Chelsea puede decir, bueno, se está revalorizando, pero no se nos ha ido gratis. Algo hemos sacado. Sí, Livramento fueron 5 millones, 8, creo que 8, una operación, así. Pero bueno, que es mucho mejor siempre esto, porque sobre todo luego te fijas en el global, en el agregado de todas las cifras, y es muy importante en el total todos esos pequeños traspasos que van sumando en el Chelsea. Claro, por ejemplo, me parece impensable que un jugador como Cleverley, que te puede gustar más o menos, pero ya está volviendo a jugar en Premier League, se vaya gratis. O sea, algo tienes que sacar por ese jugador, no puedes dejar que se vaya gratis y no puedes dejar que se vaya gratis Lingard, como parece que puede suceder. Además de ser mejores vendedores, hay una circunstancia ajena a su voluntad que ha hecho al Chelsea incorporar a más canteranos en su primer equipo. Y como sabéis, es esa conocida sanción que sufrieron en el verano de 2019 que forzó al entonces entrenador Frankie Lampard a incorporar a muchos canteranos en ese primer equipo. Muchos canteranos que, no obstante, luego descubriríamos participaban de una generación dorada, entre comillas, sí, en la academia del Chelsea, porque muchos de ellos están ahora mismo o bien jugando en el Chelsea o bien en la élite europea. Sí, es verdad que luego varios de esos canteranos, en cuanto el Chelsea ha podido otra vez reconfigurar el equipo en el mercado de fichajes, no han encontrado el hueco, como en su día Tomori, como Abraham, como Tariq Lamptey, que también tuvo alguna oportunidad en el Chelsea antes de salir definitivamente, pero es innegable que ahora que el Chelsea se presente en cada partido con varios canteranos, tiene mucho que ver con esa apuesta valiente que hizo Lampard por los chavales. Pero por un lado se vio obligado, también por otro hay que reconocer que Thomas Tuchel, por ejemplo, está viendo el talento en la cantera del Chelsea. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el caso de Billy Gilmour, vamos a ver cómo se desarrollan otros jugadores, pero por ejemplo está dando entrada, a ver qué pasa. Vamos a ver Conor Gallagher, pero está dando entrada, por ejemplo, a Trevoh Chalobah,
está dando entrada a Ruben Loftus-Cheek. Bueno, creo que... Reece James y Mason Mount son titulares. Exacto, pero sí es verdad que Reece James y Mason Mount los podemos considerar un poco hijos de ese momento en el que Lampard tenía que echar mano de los canteranos. Pero luego, más allá de eso, Chalobah no entra en ese apartado. Loftus-Cheek yo creo que también se podría considerar que no es así. Hudson-Odoi está ahí. Está ahí también. Entonces, bueno, creo que incluso después de ese apartado, otra vez la cantera sigue reivindicándose como muy útil para que el entrenador haga uso de ella cuando la necesita. Y sobre todo mucho mérito para Frank Lampard porque hizo un cambio radical de tendencia con respecto a su predecesor, Mauricio Sarri, que tenía muchas otras virtudes, pero no la de un especial gusto por la cantera. De hecho, en toda su etapa en el Chelsea no llegó a visitar ni un solo entrenamiento, ni un solo partido del equipo sub-23 y lo que es más grave todavía, no hizo debutar a ni un solo canterano. Por lo tanto, Lampard, desde luego, fue además de esa sanción, evidentemente, un gran transformador en esa cultura de no jugar con canteranos que tanto imperaba en el Chelsea. Pero es que el Chelsea no solo es el responsable de introducir a muchos canteranos en su once, sino en los once de otros equipos Premier League, porque vemos cantidad de antiguos jugadores que pasaron por la academia de Cobham que ahora mismo están jugando en otros equipos de la Premier. Sí, os hemos dicho varios nombres, pero Eddie Nketiah está por ahí, está Armando Broja, Billy Gilmour, Conor Gallagher, Tariq Lamptey, Mark Guehi, Declan Rice, que ahora ya está a otro nivel, por supuesto, Nathan Ake, Ryan Bertram, Cork, Gudmundsson, todos ellos pasaron por la cantera del Chelsea y pueden decir que son canteranos de los Blues y han alimentado buena parte de la élite de la Premier League. Claro, y además este sistema de cesiones hay que tener muy en cuenta que no solo involucra a jugadores que llegaron más jovencitos, se acabaron de formar y ya salieron, sino también a jugadores ya formados jóvenes que formaron parte del Chelsea pero que luego no terminaron de arrancar, porque por supuesto, como el Chelsea de alguna manera digamos que es pesca de arrastre, es decir, ellos cogen y van con una gran masa de jugadores y van probando y se quedan con los que les gustan. Evidentemente eso tiene sus fallos y a veces dejan escapar a gente interesante como Mo Salah o Kevin De Bruyne, que también estuvieron ahí en fases de su carrera en las que todavía no estaban preparados quizás para brillar a nivel que lo han hecho posteriormente. Sí, pero vaya, que en este proceso de prueba y error, cuando son tantos jugadores, hay alguno que lógicamente dejas escapar y que te acaba saliendo mal, pero aquí también hay que reconocerle al Chelsea todos los aciertos que tiene por otro lado. Los éxitos del actual Chelsea no se entienden sin la recaudación que hace con esta gestión de la cantera y también con lo que aprovecha de la cantera en cuanto a jugadores como Mason Mount, que es uno de los más brillantes en este Chelsea. Para terminar, Juan, queríamos hacer una especie de conclusión en la que queríamos hablar de si puede haber un cambio de tendencia y también de un modelo que no deja de ser injusto de cara a los que están abajo. Recordarás en su día cuando hablábamos del Elite Player Performance Plan, el EPPP, muchas P's hay por ahí, que es algo de lo que se quejan muchos equipos de la zona baja, de Championship y demás. Sí, lo primero es que parece que el Chelsea ahora mismo está entre dos aguas, porque ha sido un equipo que siempre ha utilizado su academia más bien para vender, no tanto para utilizar jugadores, pero ahora está en una especie de zona mixta en la que sigue vendiendo a jugadores como Tammy Abraham, como Tomori, pero sigue utilizando a otros como Mason Mount, como Reece James, como Chalobah, etc. Entonces, no sabemos si el Chelsea con esta experiencia nueva se va a decidir por ser un club más formador o si se va a decidir por ser un club siguiendo apostando por ese formato quizás más vendedor. Desde luego lo que parece es que el sistema de cesiones queda a día de hoy un poco complicado con el tema del Brexit, porque ya sabéis que ahora es muy complicado fichar a jugadores jóvenes que no han tenido el tiempo de contrastarse, de jugar con su selección por ese sistema de puntos que te he explicado en otro vídeo del canal. Así que ese sistema del Chelsea de cesiones se ve bastante amenazado por la coyuntura actual, lo cual además puede provocar que se decidan quizás por apostar por más jugadores británicos para el primer equipo. No obstante, ha sido un sistema pionero que ya están replicando muchos otros equipos como el Manchester City en ese multipropiedad, en ese esquema de multipropiedad. Ya sabéis que el City ahora mismo tiene un montón de equipos, un montón de jugadores que indirectamente están en la órbita del Manchester City, pero que muchos de ellos nunca van a jugar en el City. De hecho, la mayoría, mencionábamos antes a Jack Harrison. Jack Harrison pasa por el sistema del City Football Group, pero nunca tenía la idea de que ese jugador llegara al City. Ese jugador simplemente estaba allí
para sacar un rédito económico. Así es, además, como queríamos hablar, es un modelo injusto cuando miramos a la zona baja de la pirámide del fútbol inglés. Os contábamos en su día que equipos como el Brentford al final liquidaron su academia para optar por un plan B, nunca mejor dicho, porque hicieron un Brentford B, pero poco más, porque todos ellos veían que era muy fácil, muy barato para todos estos grandes clubes hacerse con talento en los que ellos habían invertido tiempo, dinero y esfuerzo para progresar como jóvenes. Llega el Chelsea, por poner ese ejemplo, te quita a este jugador por un precio irrisorio y se hace con un jugador que luego acabará siendo, por supuestamente, en esa etapa formativa considerado como su cantera. Claro, por ejemplo, tomad como ejemplo los casos de Lukaku y de Nathan Ake. El Feyenoord y el Anderlecht han recibido compensaciones irrisorias por formar a futbolistas, verdaderamente formarlos ellos, porque ya les hicieron prácticamente toda la formación, salvo ese último empujón inicial, y no van a percibir casi nada de los muchísimos millones que esos jugadores luego han generado en el mercado de traspasos. Entonces es un sistema que al Chelsea le funciona muy bien, pero es muy injusto primero con los clubes verdaderamente formadores que se ven muy poco compensados. De hecho, la FIFA estaba hablando últimamente de que quiere cambiar ese sistema de compensación para hacer algo un poquito más justo, porque si no cada vez más y más equipos van a cerrar sus academias. Además, Nacho, también creo que es en cierto modo injusto, y esto lo acaba de pensar, con según qué futbolistas, porque los que forman parte o los que han formado parte, los Piazón y compañía, de este sistema de cesiones, al final acaban teniendo muy poca capacidad de decisión sobre el futuro de sus carreras y acaban cedidos en muchos lugares. Esto, por supuesto, claro, se ve la parte bonita con todos estos jugadores a los que les ha salido bien, pero cuidado como seas un jugador que no tiene ninguna estabilidad en su carrera y cada año estás en un club. Piazón, por supuesto, es el caso más radical, pero no es fácil moverte de un club a otro, que si te vas al Vitesse, luego de repente, yo qué sé, pues te vas a Colchester y de Colchester te vas a Shrewsbury, yo qué sé. Pero en este sistema de cesiones también se está lastrando toda esa carrera de un montón de jugadores que no encuentran ningún tipo de estabilidad y que dependen de movimientos a un montón de equipos cada año cambiantes. No es fácil ser un Conor Gallagher que es capaz, porque es muy bueno, de adaptarse al Swansea, al West Brom y al Crystal Palace, pero también aquí hay que tener en cuenta que es muy difícil para un montón de jugadores que quizá por el camino los estamos perdiendo porque esa inestabilidad o esa falta de asentamiento, por decirlo de alguna forma, de asentarse en un solo lugar donde poder reencontrarte con tu mejor forma, no la tienen. Sí, porque en general vemos que el mundo del fútbol está muy mal distribuido, tanto en el dinero, que se acumula mucho en los equipos más grandes, como en el talento, porque es una pena que jugadores como Jesse Lingard, que habían tenido tanto impacto en la liga, en equipos un pasito por detrás, de repente estén desperdiciados en un equipo como el Manchester United, que no le necesita para nada. Es una pena y desde luego el talento debería servir para hacer más atractiva la liga y más competitiva la liga, no para que esté sentado ahí en el banquillo y simplemente lo tengo para que tú no lo tengas y no me puedas hacer daño con él. Y aquí, para terminar también con el vídeo, es cuando te aparecerá alguien del Chelsea o alguien del Manchester City y dirá: me parece bien lo que decís, pero a mí una Premier League 2, una liga de filiales, no me sirve para desarrollar mi talento. Yo necesito que coléis a mis filiales en el sistema del fútbol inglés para que mis chavales, en vez de jugar contra los chavales del Manchester City, jueguen contra un Wycombe de la vida y que de verdad se curtan en el fútbol de verdad, en el fútbol de los mayores. Y aquí entramos en otro debate eterno entre si respetar la pirámide o meter a los chavales con los filiales en el fútbol inglés, como si se hace, por ejemplo, en la pirámide del fútbol español. Pero esto ya es meternos en otro tema mucho más complejo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, tenéis aquí abajo el botón de unirse para convertiros en miembros de la media inglesa, y aquí en comentarios os esperamos para que nos digáis pues qué canteranos son los que más ganas tenéis de ver en el futuro triunfar en el Chelsea o en cualquier otro sitio, qué haríais con casos de canteranos como es, por ejemplo, el caso de Conor Gallagher u otros del Chelsea, qué opináis de las canteras de la Premier League, y pues en realidad para contarnos vuestra vida, lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.